Entonces, hemos estado hablando los jueves sobre el libro de los Hechos. Nos quedamos en el capítulo 3 del libro de los Hechos y vamos a hablar algo muy importante que está ahí y vamos a intentar escudriñar un poquito más. Ya sé que el tiempo no alcanza mucho, pero vamos a hacer lo más que se pueda. Amén. Alguien que me ayude, así vamos aventajando un poquito más. Mateo capítulo 28, versículo 18. Juan capítulo 14, versículo 13 y 14. Y otra persona, por favor, Marcos capítulo 16, versículo 12. Bueno, en lo que los buscan, yo voy a ir permítanme, libro de los Hechos, capítulo 3. ¿Listos? Dice la escritura: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento y esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le fijaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Amén. La escritura nos habla de algo, un suceso que realmente el libro de los Hechos nos marca el primer milagro cuando el Espíritu de Dios había venido sobre ellos. Es el primer milagro. Para Pedro no era sorpresa. Ahorita lo vamos a ver. Ya tienen la primera cita, Mateo capítulo 18. Perdón. Déjenme leer mis notas. ¿Quién la tiene el primero? Listo. Ok, entonces, nuestro Señor Jesús les había enseñado a los discípulos, a Pedro, a Juan y a todos, en el nombre de quién le había dado toda potestad. ¿Sí? En el nombre de quién. Dios Padre le había dado al Hijo toda la potestad. ¿De qué? En el cielo y en la tierra. En pocas palabras, ahorita lo vamos a leer la otra cita. ¿Quién tiene Juan, capítulo 14? ¿Quién la tiene? Juan capítulo 14, versículo 13. Amén. Entonces, ellos sabían a quién tenían que pedir, al Padre. Si el Padre ya le había dado toda la potestad al Hijo, es como cuando, ¿quién sabe cómo funciona una carta poder? Una carta poder funciona cuando tú le das autoridad a otra persona en tu nombre para que haga algo legal. ¿Sí? Eso es una carta poder. Entonces, estaba delegando primero a los discípulos, les había delegado el Señor que autoridad. Primero les había delegado autoridad. Les estaba enseñando que todo lo que iban a vivir, para lo que estaban siendo entrenados, era para que tuvieran autoridad
sobre lo que iban a empezar a vivir o a predicar. ¿Quién tiene la otra cita? Marcos capítulo 16 y 12. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo a campo. Marcos capítulo 16, versículo 12. Otra vez, por favor. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. ¿El que sigue? Ellos fueron y nos hicieron saber a nosotros y ni aún a ellos creyeron. Ok. ¿Qué es lo que estaban viviendo en Marcos? Lo que estaba pasando con lo que estaban viviendo, con lo que se estaba manifestando. Ni ellos mismos a veces creían lo que estaban, ¿cómo se le puede decir? Viviendo. De hecho, hay una cita que llegaban ellos y le decían, Señor, Señor, los demonios se sujetan en tu nombre. Y el Señor los para en seco y les dice, no se preocupen si los demonios se sujetan en mi nombre, preocúpense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces, la manera de cómo los discípulos estaban empezando a ejercer en el libro de los Hechos no era más que ya el entrenamiento que habían tenido. Para ellos no era nuevo ver demonios, ver sanidades. Recuerden que Pedro ya había visto con sus ojos cómo su suegra había sido sanada, cuántos milagros el Señor hizo. Recordemos que no solamente son los 30 y tantos milagros que están en la Biblia. El Señor hizo muchos milagros. La misma Biblia dice que iba a cada pueblo y sanaba a todos. Entonces no era que nada más sanó a esos. Era que tampoco andaba convirtiendo el agua en vino en cada boda, no. Pero lo que habla la Biblia es lo que realmente nosotros como iglesia o como los discípulos en el libro de los Hechos tenemos que creer. ¿En qué tenemos que creer? Aquí es el tema del capítulo 3. Se llama sanidad divina. Nosotros tenemos que creer en la sanidad divina, no en la sanidad, y lo vamos a aclarar, no es que nosotros como hombres sanamos, no sanamos nosotros, por eso es lo que estamos leyendo. Las bases es que nosotros podemos ser usados por el Espíritu de Dios, como el libro de los Hechos, para ver una sanidad que se le pida al Padre en el nombre del Hijo para la voluntad de Dios. Otra vez, nosotros creemos en la sanidad divina. Una sanidad que Dios a través de la oración y del ruego y petición, si es la voluntad, lo leímos ahorita, si es la voluntad de Dios, va a suceder. Sin mucha, como dicen por ahí, ¿no? Sin mucho rollo y sin mucho show. En el nombre de nuestro Señor Jesús, sé sano. Esas fueron las palabras que le dijo Pedro a la persona que estaba coja de nacimiento. Ahora, necesitamos rescatar algo. ¿Por qué coja de nacimiento? Porque resulta que los judíos siempre preguntaban o creían, como todo mundo hoy en día, que las enfermedades son por medio del pecado. Y preguntaban, ¿quién pecó? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Quién pecó? ¿Sus padres? ¿Él? ¿O quién? Y a veces nos meten en el rollo, y no sé si ustedes lo crean, pero yo en un tiempo lo creí, pero yo dije, y le voy a decir el nombre, ¿está bien? Maldiciones generacionales. Yo por un tiempo lo creí. Yo dije, no hombre, para empezar, nomás conozco hasta mi tata, y de ahí para el real no sé de qué árbol genealógico vengo. A ver, no sé cuántos antepasados de mí hicieron tantas barbaridades. Imagínate nada más el saber si realmente eso es real. ¿Cuántas cosas podemos traer cargando que no son nuestras? A ver. Entonces, los fariseos le decían, ¿quién pecó? O sea, querían saber de dónde venía y por qué él era cojo de nacimiento. Entonces, hay tantas cosas que nosotros hemos creído, como yo se lo digo, yo también lo creí, pero decimos, a ver, si nuestro Señor Jesús vino a romper toda maldición, ¿de qué maldición generacional podemos hablar si toda la potestad le fue entregada a Él? A ver, ¿estamos aquí? Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que aprender que están en la Biblia, que necesitamos revisarlas si realmente
que hemos creído, por lo cual no hemos vivido una sanidad divina. Porque a veces nosotros mismos con todas esas cosas decimos, no, sí, yo me lo merezco. Merezco vivir así. Merezco estar así. Porque mi papá, mi mamá o fulano o yo mismo pequé. Y entonces entramos a un rollo donde a veces nosotros mismos ni nos atrevemos a orar por alguien porque también lo aplicamos a nosotros mismos. A ver, si lo aplicamos a nosotros mismos, no, hombre, que Dios me va a andar usando, hombre, si el vaso de barro que soy yo, hay otros mejores. Dios tampoco me puede usar. A ver, estamos aquí. Porque no se trata de nosotros, no se trata de las maldiciones, se trata de la voluntad de Dios. Se trata de la voluntad de Dios. Se trata de lo que Dios quiere hacer, de cuál es el nombre que tiene que ser exaltado a través de la fe. Porque aquí es lo importante, lo que opera en todo esto, en el capítulo 3, se le llama autoridad completa de la fe. Es pura fe. A ver, ¿el cojo tenía fe? No. Él iba a pedir limosna en la pura entrada del templo. Él no estaba esperando un milagro. Ahora, ojo, ¿ya sucedían milagros en Israel? Sí. Nada más les voy a decir uno de ellos. Naamán era un leproso y había sido sanado por medio de un profeta. Entonces, ¿sí había fe para creer que Dios podía sanar? Sí, sí lo había. Sí creían que Dios podía sanar. Pero, ¿en dónde estaba ahora el punto de partida para la sanación? En nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque era parte de empezar a acomodar, como dice la Escritura, ¿quién es el autor y consumador de nuestra fe? Entonces, la iglesia necesitaba empezar a creer y a empezar a construir del nombre de nuestro Señor Jesús, y nosotros como iglesia debemos de partir exactamente del mismo principio. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Entonces, como iglesia nosotros tenemos que regresar a esa parte de lo que hemos estado hablando, el reino de Dios. Cuando nosotros hablamos del reino de Dios, necesitamos aprender a saber qué es lo que realmente Dios quiere, familia. ¿Qué es lo que realmente Dios quiere? ¿Acaso Pedro iba pensando que iba a sanar a alguien? ¿O andaba buscando, ahorita voy a ir a ver a quién sano y le pongo las manos y oro por él para que reciba sanidad? No. Entonces, ¿cuál es el asunto ahorita que nosotros tenemos que entender? Es como cuando a veces dicen, no, ay, es que ahí anda alguien que tiene el don de sanidad. Y no han escuchado comentarios que dicen, no, pues que se vaya al hospital, ¿no? Sí, porque si tiene el don de sanidad, pues que se vaya al hospital. A ver, estamos aquí. Porque necesitamos entender las cosas como son. Si tiene el don de sanidad, ¿dónde hay más necesidad? El Señor Jesús lo dijo, los enfermos son los que necesitan sanidad. Entonces, no existe el don de sanidad y yo lo use como yo quiera, porque entonces quiere decir que el Espíritu Santo, que es el que da el poder para que sucedan las cosas, yo lo puedo usar como yo quiera. O sea, es como dijera, y perdón, pero se va a escuchar feo, pero Dios perdóname, pero realmente no. Es como decir que el Espíritu Santo es mi mandadero, pues. A ver, ¿eso será real? Yo he escuchado gente que dice, te ordeno, Espíritu de Dios, que hagas esto. Y yo, wow, dije, esa persona ya está en un nivel de deidad, ¿o qué? O sea, decir la palabra te ordeno, dime dónde está en la Biblia que Dios nos da la autoridad de ordenarle a Dios qué hacer. Entonces, hay tantas cosas que suceden en el Evangelio que nos tenemos que ir a la Biblia para poder entender que no es el hombre, no somos nosotros, ni es tampoco la fe de la persona, es la voluntad de Dios. Muchos de los milagros que registra la Biblia
había personas que ni siquiera sabían. A ver, el que estaba muerto, ¿sabía que ocupaba fe para resucitar? Una persona que ya estaba muerta, ¿ocupaba tener fe para resucitar? Otro ejemplo. A ver, ¿cuántas personas realmente ya estaban diciendo, oye, yo tengo la fe, puede ir alguien a decirle para que venga y me sane? ¿O eran las personas que sabían que Dios podía sanar, en las cuales iban, oye, mira, yo tengo un criado que tiene fe en ti, le dijo así el Señor. ¿Qué te parece si podrías ir? Mi criado está enfermo y él tiene fe en ti, yo soy romano. Y el Señor le dice, bueno, vamos, no ocupas ir, con que des la orden. Y el Señor le dice, no había encontrado tanta fe en Israel. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que Dios puede hacer. Y dijo, tú da la orden, no ocupas ir. Y yo sé de orden, yo sé de autoridad, estamos hablando de autoridad. Yo sé de autoridad. Y cuando yo le digo a mis siervos vayan, ellos van. Entonces es cuestión de que tú digas nada más que sea sano y mi siervo lo va a hacer. Entonces, cuando hablamos de autoridad, hablamos de la que Dios nos delega. Otra vez, la autoridad que Dios nos delega. Como iglesia, como hijos de Dios, nosotros tenemos una autoridad, se le llama delegada. Y también tenemos una autoridad o un poder que está sobre nosotros, pero no es que nosotros lo podemos usar cuando queramos. ¿Estamos aquí? Entonces, la iglesia ha perdido tanto el saber realmente quién es Dios. ¿Quién es Dios? Nos vamos a encontrar, y ustedes pueden revisar, no voy a entrar ahí, pero la parte de la manipulación o encontrar un favor a cambio de lo que la obra, lo que Dios y en la obra vivimos. Hay tanta gente que busca un provecho de lo que realmente Dios puede hacer. Y dentro de ese ejemplo está Naamán y el protagonista se llama Jesse, que era el discípulo, ¿sí?, de Eliseo. Entonces, ¿cómo realmente quiso sacar provecho? Porque en primer lugar no se le iba a cobrar, y aquí está el secreto, no le quiso cobrar el profeta sobre el milagro de Naamán. No le cobró. Y le dijo claramente el profeta a Jesse, no recibas nada. ¿Y qué hace Jesse? En cuanto fue sanado, iba y le dijo, oye, y lo paró. Y le dijo, mi amo, mi señor, dice que siempre sí, véngase. Y pobrecito, ¿no? Le cayó la lepra al pobre de Jesse. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque hay cosas que nosotros pasamos por alto y que nadie nos dice, y después vivimos consecuencias de lo que es el evangelio por no saber que nosotros no somos Dios y no somos aquellos que necesitamos cobrar lo que nosotros no hacemos. Otra vez, nosotros no debemos de cobrar algo que nosotros no hacemos. Si Dios sanó a alguien, gloria al Señor. Si alguien se arrepintió de sus malos caminos y el Espíritu de Dios lo tocó, gloria al Señor y gracias al Espíritu de Dios porque tocó a la persona. Nosotros tenemos que aprender a saber, porque eso es parte de la adoración y de saber cuál es nuestro lugar en el reino. Otra vez, ¿cuál es nuestro lugar en el reino de los cielos? ¿Cuántas veces el problema de esto, sabes cuál es? Voy a decirlo porque es la palabra correcta, se llama adulación. Debemos de tener mucho cuidado porque el poder de Dios, y cuando Dios obra necesitamos cuidar muy bien que nosotros no tomemos lo que a Dios le corresponde. El que tiene que recibir el honor y la gloria
es Jesucristo, nuestro Señor. ¿Por qué? Porque es por medio de Él que las cosas suceden. Y la iglesia, sabes que lo vamos a ver más adelante, cuando pasa el libro de los Hechos y entran las iglesias en el Nuevo Testamento, sabes que la mayoría de las iglesias se les olvidó por medio de quién se hacía todo. Se les olvidó porque perdían el piso. Yo he conocido tanta gente que dicen, oye, ¿sabes a cuánta gente me gané para el Señor? Digo, wow, te ganaste. O sea que tú eres más sabio que el Espíritu de Dios. O sea, conoces el corazón. Una vez una persona me dijo, yo conozco el corazón de fulana persona. Y digo, wow, dije, qué chilo, ¿no? Conocer el corazón de alguien. Bueno, a menos que sea doctor, ¿verdad? Y sea cirujano y que saque corazones, pues sí. Y se lo sacó a la persona, ¿va? Y le operó y dijo, yo conozco el corazón de la persona. Pues sí, ¿no? Se lo sacó y lo operó, pues es verdad, ¿va? Se lo vio. Pero, ¿cómo conocer realmente el corazón de alguien? Yo tengo 10 años de casado y no dejo de conocer a mi esposa. Ni ella deja de conocerme a mí. Nunca, hay algo que siempre nos sorprende. ¿Cómo podemos decir que nos conocemos? O vamos a esto, conocer el corazón. La Biblia dice esto, el corazón del hombre es engañoso. ¿Cómo poder conocer algo que cambia, que es cambiante? Dios es el único que puede conocer. Y dice la Biblia que Él conoce las intenciones de nuestro corazón y hasta lo más profundo de nuestro ser. Entonces, hay cosas que nosotros debemos de conocer y saber y de cuidarnos de que no es real cuando te dicen, es que yo tengo la verdad absoluta. Wow, salgamos corriendo de ahí. Porque el yo tener la verdad absoluta es decir, yo soy Jesucristo. Porque Jesucristo es la verdad absoluta. Siempre la mayoría de las sectas han iniciado cuando la persona que está siendo usada por Dios se autoproclama el vicario de Cristo o Cristo. Vicario de Cristo, ¿saben qué significa? El representante de Dios en la tierra. Yo lo he buscado en la Biblia y no lo he encontrado que Dios diga que nosotros somos los representantes de Él en la tierra. Eso se lo dejó al Espíritu de Dios. Nosotros no lo somos, nosotros somos representantes del reino, que es diferente. Somos parte del reino de Dios. Somos la iglesia, el pueblo de Dios, pero el pueblo, y lo voy a decir como en las películas o en la historia, ¿no? El pueblo o alguien del pueblo nunca llega a ser rey. Por el linaje somos del pueblo, pero somos real sacerdocio, sí, pero por aquel que nos compró. Por aquel que nos invita, por aquel que está con nosotros, por aquel que está dentro de nosotros, por aquel que le servimos a Él. Entonces, la autoridad y el poder provienen de Él. Nosotros no debemos de tomar lo que no es nuestro. Entonces, creemos en la sanidad divina, pero por medio de la fe en el nombre de Jesús. Creemos en la sanidad divina por medio de la fe en el nombre de Jesús. Ahora, ¿cuántas veces yo tengo que orar por alguien enfermo? Siempre. La Biblia dice, ve y ponle la mano a los enfermos y sanarán. ¿Cómo van a sanar? No sé. ¿He visto milagros sobrenaturales? Sí. ¿Cómo sucede? No sé. ¿Quién los hace? Dios. Así de fácil. ¿Por qué Dios sana a unos y Dios no sana a otros? No lo sé. No sé por qué, pero lo único que sé es que Él es soberano. Pero seguimos creyendo en la sanidad divina. Amén. Entonces, la sanidad en el incomparable nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo nosotros podemos vivir o ser partícipes de una sanidad divina? La única manera es el ser lleno del Espíritu de Dios. Nosotros no podemos orar
solamente porque sí, sin tener autoridad y sin tener la cobertura del poder de Dios. No voy a entrar al tema, eso lo vamos a ver después, porque está aquí en el libro de los Hechos, pero sí hay ejemplos de personas que intentaron hacer algo que no tenían que hacer y les fue mal. Así como les di el ejemplo de Jesse, que hizo algo que no tenía que hacer y le fue mal, así hay ejemplos en la Biblia de que hubo cosas que tenían que hacer y no lo hicieron como debe ser y les fue mal. Entonces, nosotros tenemos que aprender a saber que en la iglesia fue delegado el poder. Entonces nosotros tenemos que regresar a anhelar que Dios obre en medio nuestro. ¿Cómo sucede eso? ¿Alguien tiene una idea de cómo sucede eso? ¿Cómo poder activar la fe que tenemos para que suceda eso? La oración. A ver, está en la clave la fe, creer, su palabra, a ver, accionar, hacerlo, a ver, ¿qué más? ¿Dónde está el secreto? ¿Dónde está el secreto? Le voy a dar un minuto. A ver. El libro de los Hechos que leímos ahorita, hay algo que Pedro le dijo a él. Sí, en el nombre de Jesús les hablo, pero lo que tengo te doy. A ver. Nuestro Señor Jesús lo enseñó a los discípulos. Dice, orar, el Espíritu Santo. ¿Listos? Ok. La Biblia nos dice que el Señor Jesús tuvo compasión. La compasión es algo que nosotros como iglesia no tenemos. No tenemos. Porque la iglesia nos ha enseñado que vayamos, y el mundo nos ha enseñado que peleemos y nos defendamos ¿con qué? Con nuestras propias manos, con nuestra propia fe. Y la iglesia, el secreto, lo vimos en el capítulo 2, es la unidad. La unidad y la compasión tiene que ver con la manera de cómo yo me compadezco, y dice el Señor, hay que llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Entonces, Pedro cuando lo mira, te voy a decir para que poder entenderlo, Pedro iba a orar, porque a eso iba al templo. Entonces lo mira a él ahí, ¿y qué crees que tuvo? Compasión. Por eso le dijo, lo que tengo te doy. Y porque lo que tenía Pedro era el poder para que él ya no estuviera pidiendo limosna. Por eso le dijo, mírame, no le estaba diciendo que lo mirara a los ojos, le estaba diciendo, mira lo que yo tengo, y lo que yo tengo también es para ti. Se le llama compasión. Porque a veces nosotros somos personas que no nos compadecemos de aquel que no tiene al Señor. Por eso el objetivo principal no es el decir, ay, voy a sanar a la gente. No, es que no va a suceder si no hay compasión. ¿Cómo poder orar por alguien sin clamar por misericordia? Wow. Por eso es que los milagros cesan en las iglesias. Porque la persona que quiere ver milagros no los quiere ver porque tiene compasión, es porque está buscando algo contrario a lo que Dios quiere hacer. Wow.
sabe que Dios sana, pero no lo está haciendo que tiene la compasión o el amor por la gente para que la gente sea sanada por medio de Jesús. Está buscando otra cosa. Entonces utiliza la manipulación y la necesidad de la gente y la fe de la gente para que suceda algo, pero esa persona no le interesa. Entonces, se ha perdido la parte, por eso es que a veces dicen, es que no sanó porque no tiene fe. Entonces, esa expresión es una expresión de una persona que tiene compasión. No. Entonces, nos hemos perdido en la parte de lo que realmente nosotros tenemos que vivir. Dijo nuestro Señor Jesús, ¿cómo sabré que son mis discípulos? Que tengan amor unos por los otros. Unos por los otros. La compasión es el resultado del amor. Wow. Y hoy en día ya no se hacen las cosas por el amor al prójimo. No, ¿para qué le das? No le des. No le des. Mejor no lo gastamos en otra cosa. ¿Y la compasión? Entonces, ¿podrá haber relación con Dios? Sí, no estamos diciendo que no. Estamos hablando de por qué no hay sanidad divina. Decimos, vamos a orar por todos. Sí, pues vamos a orar. Aquí estamos, vamos a orar. Pero realmente, ¿cuánto dentro de nosotros está el decir, realmente, Dios, ¿por qué no la sanas? Pobre, me compadezco de la situación en la que se encuentra. Que realmente salga de nosotros el amor y decirle a Dios, tú eres justo, eres bueno, podrías sanar. Si no me quieres usar a mí, no me uses, pero usa otra persona, pero sánala. Es todo lo contrario hoy en día. No, Señor, úsame a mí. Yo quiero que la gente vea que a mí tú me usas, Señor. Y ya cambió. Claro que es fácil manipular un ambiente y también es fácil saber que Dios hace misericordia. Pero realmente, lo decíamos la semana pasada, ¿no? Cuando lleguemos delante de Dios, Señor, en tu nombre, yo hice esto, yo hice aquello, no entras. Entonces, el libro de los Hechos nos marca realmente la parte esencial de por qué tenemos que hacer las cosas y cómo el Espíritu de Dios obra en lo que Él quiere obrar. Vamos a ver cómo no puede ser burlado el Espíritu de Dios. Yo digo, si realmente estuviéramos en el mover de Dios, ya estuviéramos muertos, familia, y me incluyo. Ya estuviéramos fritos. Pero es tanta la compasión de Dios hacia su creación y hacia sus hijos. Y es gran su misericordia y su bondad que no somos fulminados como en ese tiempo. Es la compasión. Y eso es algo que tenemos que rescatar otra vez. Como iglesia necesitamos llenarnos de esa compasión. El Espíritu de Dios es puro amor. Se le llama consolador. Y Él se compadece de nosotros una y otra vez. ¿Cuántas oportunidades no nos ha dado? A mí me ha dado un montón. Muchas oportunidades. Me ha consolado, me ha animado, me ha impulsado un montón de veces para poder uno mismo saber cuál es realmente esa voluntad de Dios, que es buena y es agradable. Y para Él es perfecta. Entonces, por eso es que creemos en la sanidad divina. Creemos que Dios sigue sanando el día de hoy. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él no ha perdido el poder. Los que hemos perdido el poder ha sido la iglesia. Nosotros como iglesia hemos perdido el poder. Hemos perdido el amor y la compasión para otros. Para otros. Entonces, ese es el motivo de escudriñar el libro de los Hechos, saber cuál es la esencia del Espíritu de Dios, la compasión.
Si el Espíritu de Dios está con nosotros, tenemos que aprender a ser compasivos con los demás. Darles muchas oportunidades. Como Pedro le dijo al Señor, ¿verdad? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 7, Señor. No. 70 veces 7. Y eso que todavía el Espíritu de Dios no lo redarguía. Imagínate nada más. ¿Cuántas veces? Pedro fue una de las personas que más Dios le tuvo compasión. Pedro era de los del carácter que se equivocaba por sus emociones, sus arranques y por lo que era, su temperamento. Y aún así, Dios siempre tenía misericordia de él. Sí, el pobrecito Pedro le llueve por todos lados, ¿verdad? Pero pues es parte de su sufrimiento, ¿verdad? Con la iglesia y cada sermón. Pero yo siempre he dicho, imagínate cuando estemos en el cielo y diga, pero bienvenido, Miguel, ¿cuántas veces me estuviste estirando ahí abajo? Esperemos que esté de amor, lleno de compasión, ¿no? Sí, porque siempre le decimos el miedoso, ¿no? Ahí el de la barca, que ay, sí, qué miedoso. Sí. Y fue el único que se atrevió, pero pues eso no lo rescatamos, ¿verdad? Así que familia, aquellos que estén en casa, estemos orando por amor, unidad, compasión en la iglesia y que Dios siga obrando a través de todos y que Dios se siga glorificando a través de su Hijo y nosotros le demos la gloria y la honra a Él. Amén. Así que gracias por los que estuvieron en transmisión, Dios los bendiga y los esperamos el día domingo. Bendiciones.